Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Hoy el día también es otro día que es muy nublado, muy nublado. Así que la imagen, saben que cuando el día está nublado, está un poco así. Y bueno, sobre todo que ya pienso que es hora. Hasta ahora no quería porque ustedes tienen que saber que yo soy bien tacaña para gastar el dinerito. Pero creo que va siendo hora de comprarme otro teléfono porque este teléfono definitivamente ya no me está acompañando. Pero bueno, vamos a ver, voy a hacer 2 o 3 cuentas porque saben que la situación es un poco así para todos, pero voy a hacer un esfuerzo a ver si puedo comprarme otro teléfono para hacerle videos con un poquito mejor de calidad. Pues nada, hoy amanecí un poco así, porque ayer estuve casi 14 horas fuera de casa, entre el trabajo, las niñas al deporte y la máquina que un poco me dio un poquito de problema ayer con unas luces ahí que no se apagaban. Pues bueno, llegué a mi casa, salí a las 7:30 de la mañana de mi casa y regresé que eran las 9:30 de la noche. Muerta de cansancio, ni comí. Me di una ducha corriendo y para la cama. Y no supe más nada de mí desde que caí en la cama como a las 10. No supe más nada de mí hasta esta mañana a las 6. Y entonces no les pasa que cuando duermen mucho están un poco así. Pero bueno, hoy hay que volver a coger el ritmo porque hay que trabajar. Y entonces, como siempre, ahora les dejo mi videíto de la mañana, que me da tanto gusto hacerles estos videitos por la mañana. Y bueno, ya después me espera una buena jornada de trabajo. Pero bueno, mientras estemos en salud, no importa. Todo lo demás fluye. Bueno, hoy, como les prometí ayer, muchísimas gracias por los mensajitos de ayer y sobre todo a la muchacha que era la protagonista de la historia. Muchas gracias por ese mensajito que me has dejado, que le ha gustado mucho y nos ha prometido que nos va a seguir contando su historia. Ya me anticipó alguito que me quedé, pero bueno, no les voy a anticipar nada porque espero en que me cuente el resto de la historia para entonces podérselos contar a ustedes. Pues nada, hoy les dije que les traía, bueno, la 6ª parte de mi historia que tanto están esperando. Aquí les vengo. Hoy tengo que darme 2 galletazas para ver si me despierto porque ando media dormida. Pero bueno, pues nos habíamos quedado en ese parto, bueno, en esa cesárea que me hicieron. Que, bueno, mi cesárea fue terrible. He tenido 4 partos, pero la cesárea fue la peor de todas. Y bueno, me hicieron esa cesárea, nació mi hijo, como ya les dije, todo estrujado, feíto. Bueno, ya ustedes vieron el muchachón que se ha convertido. Pues nada, llegó la hora de regresar a casa. Y me recuerdo que cuando salí del hospital inicialmente fuimos a casa de sus padres. Claro, la novedad, el sobrino, el nieto, ahí estaban todos los tíos para recibir al niño que estaba muy bonito, igualito a su padre, le cortó la cabeza, acababa de nacer, era igualitico a su padre. Entonces imagine cómo se pone la familia y todo el mundo, oye, que le cortó la cabeza, que si tiene los mismos ojos, que si la misma naricita, que si tiró para el lado acá. Estaban aquellos muy orgullosos porque el hijo había tirado para el lado de ellos. Sí, se parece mucho a su papá. Y nada, ahí estuvimos. Y llega el día, después como unos dos días, teníamos que ir a registro a registrar el nombre del niño. Y mi hijo siempre dije desde mi embarazo, mi hijo se va a llamar Josué Eduardo. Porque tienen que saber que mi hermano mayor se llama Eduardo. Y entonces yo siempre dije desde mi embarazo, a mi hijo le voy a poner Josué Eduardo. Pero mi hijo nació el 13 de junio. Y yo no sé en otros países, pero bueno, creo que sea igual. Como yo no tengo esas creencias, pues no sé bien. Pero tienen que saber que mi hijo nació el día de Santo Antonio. Y su abuelita, que ella hoy pasa su alma, que ya no está entre nosotros, ella tampoco, ella se llamaba Antonia. Le llamábamos todos Antonieta. Y entonces ella empezó,
Pero mira que el niño nació el día de San Antonio y yo me llamo Antonieta, ponle Antonio, ponle Antonio. Y yo renuente, le dije, no, mi hijo se va a llamar como mi hermano, Josué Eduardo. Bueno, ella se puso con su cantaleta y con su cantaleta. Y cuando vamos a hacer la registración, improvisamente, no sé, yo le digo a su papá, bueno, tu mamá está en la lloriquera. Vamos a ponerle el Antonio para que nos deje tranquila. Pues él se puso de lo más contento porque él, lo que yo decía era lo que él hacía. Hoy pienso que, bueno, él falló un poco en eso porque me viciaba ya, le dije que él me mimaba mucho, me viciaba demasiado. Cuando yo le dije, bueno, vamos a contentar a tu mamá y ponerle Josué Antonio, él se puso muy contento. Y me recuerdo que ese día fuimos a registrar al niño, le pusimos el nombre de Josué Antonio, y para hacerle la broma a su madre, regresamos con el papel y ella dijo, bueno, y al final, ¿cómo lo llamaron? Y yo le dije, yo te dije que yo le iba a poner Josué Eduardo, así que lo siento, coge el papel. Y le pongo el papel en la mano. Cuando aquella mujer vio que yo le había puesto Josué Antonio, no pueden imaginar las gotas de lágrima que a esa mujer le salían. Porque ella decía, eres mala, porque me dijiste que no se lo ibas a poner y al final mira cómo se... Pero ella decía eso y así lloraba y lloraba. Porque así mismo como era su hijo, así era la buen ánima de su madre. Muy, muy buena señora, muy buena señora. Y nada, ese día fue una locura. Ahí estuvimos cenando, qué sé yo. Pues bueno, ya después llegó el momento de irnos a nuestra casa, empezar nuestra vida con aquel muchachito y bueno, mi otro hijo que ya teníamos. Y ya empezamos a vivir nuestra vida, todo muy bien, todo tranquilo. Después de unos mesecitos, yo creo que como unos 2 meses, y caballero, yo me pregunto, ¿por qué pasa esto? Yo no entiendo por qué pasa esto. En mi vida iba todo bastante tranquilo. La felicidad de una nueva vida, de un buen inicio. Mi nuevo niño, yo estaba feliz, no me faltaba nada. Pues, ¿qué les cuento? Me están llegando mensajitos como siempre. Pues, ¿qué les cuento? Al improviso regresó el mostrico. ¿Se acuerdan aquel mostrico? Pues esta vez, sin ningún motivo, pues empezó de nuevo aquella depresión. Esta vez no entendía por qué. Porque yo tenía todo. Estaba tranquila. Pues empecé a volver a sentirme un poco deprimida. Y un poco deprimida. Yo creo, mira, tienen que saber que aquí en Italia, una vez que las madres tienen hijos pequeños, me parece que ya se los dije en un videíto, pues ya las madres no pueden trabajar. Porque aquí en Italia es muy difícil con un niño pequeño ir a trabajar porque... los ciclos infantiles cuestan mucho y yo creo que un poco, bueno, la famosa depresión postparto, esta vez no les sé decir por qué empecé a deprimirme tanto. Si hay alguien que sabe cómo funciona la depresión postparto, porque creo que eso fue lo que me pasó en aquel entonces, no entiendo por qué, pues empecé de nuevo a deprimirme muchísimo. Pero esta vez era diferente porque no tenía esa rabia que tenía la vez anterior de una vida infeliz. Esta vez yo estaba bien. Bueno, empecé a estar muy mal, muy mal. Y me recuerdo que yo también alacté a mi segundo niño por 11 meses. Yo creo que por eso es que está tan grande, tan fuerte. Porque yo alacté a mi hijo 11 meses, no sé si fue la lactancia, yo no sé qué fue lo que me pasó, pues empecé a estar muy deprimida nuevamente. Y bueno, para no hacerle cuento largo, pues no podía trabajar, no podía salir de casa. Estaba allí sola con mis 2 hijos. Y no sé si fue aquello de mi depresión, pues empezamos a tener un poquito de problemas en la relación. Ahora ni me acuerdo decirles bien por qué. Pues bueno, sé que esa relación empezó a tener un poquitico de problemas.
Después hubo otra situación, como que yo no trabajaba, porque tenía mi bebé pequeñito, pues él era el que trabajaba. Y me recuerdo un día estábamos en familia en su casa haciendo un almuerzo y él estaba hablando con su hermano. Y de momento su hermano hizo un comentario, no sé qué estarían hablando ellos, pero bueno, en ese momento que yo entré a la conversación, pues su hermano se le sale con un comentario y le dice, su hermano un hombre muy machista, muy rudo, que yo hablo y tu mujer te callas. Al contrario de él, que era un hombre muy agradable y un hombre muy acomodador. Conmigo su hermano era un hombre muy, yo soy el hombre y tu mujer cállate. Y su hermano le hace el comentario delante mío y le dice, no existe que yo tenga que trabajar hasta 12 horas al día y yo venga al final del mes y le dé el salario a mi mujer para que sea mi mujer la que decida de mi salario, porque es eso lo que él hacía. Él cogía su salario, me lo ponía enterito en la mano, me pedía hasta el dinero para los cigarros, porque él era un hombre que sabía que, como se dice aquí, tenía las manos huecas y si cogía 1,000, gastaba 1,200. Y entonces él porque yo tengo buen carácter también, yo no soy buena, yo no soy nada fácil. Como que él botaba mucho dinero, le dije, no, tú me pones el dinero en la mano y ese dinero lo administro yo. Y así él lo hizo. Y quiero decir que yo lograba cuadrar las cuentas en casa y nunca nos faltó nada. Aunque vivíamos con poquito, pero nunca nos faltó nada. Pues su hermano hizo ese comentario diciéndole, no existe que yo tenga que trabajar 12 horas y ponerles el salario a mi mujer en la mano y que sea ella la que decide. Y no sé por qué él le hizo caso a su hermano. Quizás porque veníamos ya con un poquito de problemitas, porque yo estaba con aquella angustia y aquella cosa. Y ahora no recuerdo bien cuáles fueron específicamente los motivos, pero sé que empezó a ir todo mal. Y desde ese día él empezó a no darme más el salario y a quitarme y a irme quitando y a irme quitando y a irme quitando con ese envenenamiento que su hermano le puso en su oreja. Bueno, para no cansarles, empezamos a no tener dinero en casa. Imagínense, yo que no podía salir a trabajar con el niño chiquitico. Y él que empezó a ir dejando y empezaron a ir haciendo falta cosas en casa y a ir faltando cosas en casa y ahí empezaron las discusiones. Y discusiones van, y discusiones vienen, y discusiones van, y discusiones vienen. Bueno, para no cansarles, al final me doy cuenta que el dinero en casa no solo faltaba porque él ya le hacía caso a su hermano y no me daba el dinero, sino porque a un cierto punto me entero que él salía todos los días en la mañana a trabajar, así pensaba, y pues no, había perdido el trabajo. Ya después, con los años, me enteré qué fue lo que pasó en ese trabajo. No sé si le hizo caso a su hermano, no sé qué pasó, pero sé que, bueno, al final, después de, te digo, unos años, me entero que el dinero faltaba, pues porque él había empezado a jugar dinero. Se había enviciado con el juego. Y ese carácter tan bueno que ese hombre tenía, al improviso fue cambiando. También, no voy a decir que fue solo culpa de él, también porque les repito, yo soy una mujer que aguanta muy poco. Yo tengo un carácter que se las trae. Conmigo hay que vérsela. Y yo no estaba ahí calladita, ay mi amor, no, yo me las traía y yo le formaba tremendo bateo, como decimos en Cuba. Porque yo soy fuerte. Y entonces eran demasiadas las discusiones y me acuerdo, su madre, muy buena persona, como ella ya veía que las cosas no estaban funcionando, yo a su mamá le decía el supermercado. Porque cada vez que yo iba a visitar a su madre, ella me tenía 2 y 3 jabas de cosas para la casa. Ella me decía siempre, en mi casa dinero no hay,
pero a ustedes no les falta nada porque ese es mi nieto y a ustedes no les va a faltar. Yo no sé cómo ella se les arreglaba, ella siempre tenía cantidad de comida en la casa. Y no era familia rica, no era familia humilde, normal. Pero bueno, su mamá nos ayudaba mucho. Pues, como se dice, cuando el amor entra por la puerta, la miseria lo saca por la ventana. Y como que habíamos empezado a tener muchos problemas económicos. Y yo soy una mujer que yo soy luchona. A mí eso de estar pasando trabajo conmigo no va. Bueno, pues empezamos a tener muchos problemas y mi depresión se fue agudizando porque yo me desesperaba. Dos muchachos chiquitos. Menos mal que yo tenía siempre la mantención de mi hijo grande. Que se recuerden que su padre nunca, jamás dejó de mandarme la mantención de mi hijo. Siempre. Menos mal que yo tenía ese dinerito. Y con ese dinerito era que arrancábamos más o menos. Hasta que, muchachitos, me cansé y dije, no más. No más, porque yo jalaba la carreta para un lado y él la jalaba para otro. Y ya ya habían empezado muchas discusiones, muchas cosas delante de los muchachos y pues no más, yo me cansé y decidí hasta aquí. Yo suelto esto porque yo tengo que sacar adelante a mis hijos. Pues me recuerdo que yo no tenía para dónde coger, porque ¿para dónde me iba? Bueno, para no cansarles, tomé una decisión. Le dejé a mi hijo grande a su padre, porque no tenía para dónde coger con dos muchachos. Y momentáneamente le dije a él, que es el que tenía el apoyo de su familia, le dije, momentáneamente tienes que quedarte con tu hijo. Y yo tengo una hermana aquí en Lombardía y le dije a mi hermana, necesito ir para allá contigo porque estuve muy mal esa vez también. Y yo estaba muy atareada, muy loca y tomé esa decisión. Sé que muchas madres me van a decir porque es la costumbre que tenemos nosotras las madres latinas. Y esto también lo aprendí con el tiempo. En ese momento que yo estaba pasando otra vez otro mal momento, creo que pasé mucho más mal momento en ese momento por decir, no, mis hijos tienen que estar conmigo y mis hijos tienen que estar conmigo y lo que sea conmigo. Mira, muchachitas, aprendí con el tiempo que si tú estás pasando un mal momento, no es justo que tú hagas tus hijos pasar ese mal momento contigo cuando pueden estar en una situación mejor. Mi hijo grande tenía a su padre, que ahí no le iba a estar mejor que yo. Y no le iba a faltar nada porque su padre, como ya le dije, era lo máximo. Y este otro muchacho tenía su familia. Yo era la que estaba en la calle porque yo aquí no tenía ni familia ni nada y tenía que volver a empezar y no sabía cómo hacer. Pues yo tomé la decisión de dejar mis hijos momentáneamente con sus padres porque allá en Puglia no había trabajo, no había nada y yo tenía que volver a empezar. En todo eso yo le cuento, pasaron 5 años. Ya mi hijo más pequeñito ya tenía 4 años cuando yo vine para acá, para la Lombardía. Y los dejé allí con su papá y subí para Lombardía. Bueno, en el giro de 3 meses ya yo tenía trabajo. Ya mi hermana me había hecho conocer una familia, que esa familia me acogió.